El capitán Jake Morrison se encontraba en el puente de mando del Starbound Horizon, observando las estrellas a través de la ventana principal. 3 meses después de su misión en el espacio profundo, la rutina se había vuelto cómoda. Su tripulación había cartografiado 17 sistemas estelares, catalogado 4 nuevos planetas y enviado sus informes al Comando Tierra. Todo iba según lo previsto. «Capitán, estoy detectando algo extraño», dijo Tony Rodríguez desde su puesto de comunicaciones. Sus dedos se movían rápidamente por el panel de control, ajustando sensores y filtros. «Hay una señal de energía a unos 2 millones de kilómetros de nuestra mura de estribor». Morrison se acercó a la estación de Tony y miró las lecturas. La pantalla mostraba ondas de energía que no se veían en sus bases de datos. El patrón parecía latir con un ritmo que le recordaba al latido de un corazón, pero mucho más lento y profundo. «¿De qué tipo de energía estamos hablando?», preguntó Morrison. «Ese es el problema, señor. No coincide con ninguna clasificación conocida. La computadora intenta categorizarla, pero cada vez que se fija en un tipo, la señal cambia», respondió Tony, frunciendo el ceño al mirar sus instrumentos. La doctora Lisa Grant levantó la vista de su estación de investigación, donde estudiaba muestras de su último estudio planetario. Como xenobióloga de la nave, había visto muchas lecturas inusuales, pero la confusión de Tony le llamó la atención. «¿Puedes ponerlo en la pantalla principal?», preguntó. Tony transfirió los datos del sensor a la gran pantalla en la parte delantera del puente. Lo que vieron hizo que todos dejaran de hacer lo que estaban haciendo. La señal de energía formaba patrones complejos que parecían moverse con un propósito, creando formas que casi parecían escritura o ecuaciones matemáticas. «Pete, ¿qué opinas de esto?». Morrison llamó a su ingeniero jefe, Pete Collins, quien estaba realizando diagnósticos en los sistemas de la nave. Pete se acercó y estudió la pantalla durante varios minutos. «Nunca había visto nada igual, capitán. Los niveles de energía son enormes, pero no provienen de ninguna fuente de energía que pueda identificar. Es como si la energía simplemente existiera en el espacio sin un punto de origen». La doctora Grant se levantó y se acercó a la pantalla principal. «Los patrones no son aleatorios. Mira cómo se repiten y cambian. Definitivamente hay inteligencia detrás de esto». Morrison sintió el familiar peso del mando sobre sus hombros. Estaban más lejos de la Tierra que cualquier humano jamás había viajado, y acababan de descubrir algo completamente desconocido. Su entrenamiento le decía que fuera cauteloso, pero la curiosidad lo impulsaba. «Tony, ¿puede determinar la ubicación exacta de la fuente?». «Trabajando en ello, señor». Las manos de Tony revolotearon sobre los controles. «Entendido. La fuente parece estar aproximadamente a 50.000 kilómetros de nuestra posición actual, rumbo 270 Mark 15. Llévenos allí, pero manténganos a una distancia prudencial», ordenó Morrison. «Y prepárense para saltar al hiperespacio si algo sale mal». El horizonte estelar cambió de rumbo, sus motores zumbando silenciosamente mientras se acercaban a las coordenadas. A medida que se acercaban, sus sensores comenzaron a detectar algo sólido en la zona donde las señales de energía eran más intensas. «Capitán», gritó la doctora Grant con voz llena de emoción e incredulidad. «Tiene que ver esto». La pantalla principal cambió a la visualización y el puente quedó en silencio. Flotando en la oscuridad del espacio había una estructura diferente a todo lo que los humanos habían construido o imaginado. Parecía estar hecha de algún tipo de material cristalino que captaba y reflejaba la luz de formas imposibles. La estructura era enorme, fácilmente del tamaño de una luna pequeña, pero su forma era indescriptible. Parecía cambiar y transformarse mientras la observaban, como si existiera en más dimensiones de las que sus ojos podían ver. «Dios mío», susurró Pete, «¿cuántos años crees que tiene esa cosa?». El Dr. Grant ya estaba realizando escaneos y comparando los datos con todo lo que tenían en sus bases de datos.
La composición del material no coincide con nada de lo que sabemos. La estructura molecular parece estable, pero según estas lecturas, debería haberse desintegrado hace millones de años. Morrison contempló la estructura, con una mezcla de asombro y responsabilidad. Este era claramente el descubrimiento de su vida, posiblemente el hallazgo más importante de la historia de la humanidad. Pero también era potencialmente peligroso. Y tenía una tripulación que proteger. Inicien escaneos completos, ordenó. Quiero saberlo todo sobre esa estructura. Niveles de energía, composición interna, cualquier signo de actividad. Mientras sus sensores se enfocaban en la estructura cristalina, ocurrió algo inesperado. Las señales de energía que al principio atrajeron su atención se intensificaron repentinamente y la estructura comenzó a brillar con más intensidad. Entonces, sin previo aviso, un rayo de luz pura salió disparado de la estructura e impactó su nave. Las alarmas comenzaron a sonar por todo el puente. Pete corrió a su puesto de ingeniería mientras Tony revisaba los sistemas de comunicación. Pero en lugar de daños, encontraron algo mucho más sorprendente. «Capitán», dijo Tony con voz ligeramente temblorosa. «El rayo no nos está atacando. Está descargando información directamente a nuestros sistemas informáticos». La doctora Grant observó sus instrumentos con asombro. «El flujo de datos es increíble. Se transfieren terabytes de información cada segundo. Nuestras computadoras apenas pueden seguirle el ritmo». Morrison observó los flujos de datos que pasaban por sus pantallas. La información era compleja, más allá de todo lo que había visto jamás, llena de conceptos matemáticos y principios científicos que parecían desafiar los límites de la comprensión humana. Entonces, tan repentinamente como había comenzado, la transferencia se detuvo. La estructura cristalina volvió a su estado original y las señales de energía volvieron a sus patrones anteriores. Pero algo había cambiado. Sus computadoras estaban procesando la nueva información. Y poco a poco, muy poco a poco, partes de aquello empezaron a tener sentido. «Capitán», dijo Tony, con la voz apenas por encima de un susurro. «Creo que intenta comunicarse con nosotros. La computadora está traduciendo partes del flujo de datos». Un mensaje apareció en la pantalla principal, escrito en perfecto inglés. «Hijos de la Tierra, los hemos estado esperando. Regresen a casa». Junto con el mensaje llegaron unas coordenadas que apuntaban a un lugar mucho más allá de cualquier sistema estelar que los humanos hubieran visitado jamás. Las implicaciones golpearon a Morrison como un golpe físico. Alguien o algo había estado esperando a la humanidad, y ahora se les invitaba a contactar. El Dr. Grant rompió el silencio que había invadido el puente. «Capitán, quienquiera que haya enviado este mensaje nos ha estado esperando específicamente. Sabe que somos de la Tierra y nos ha estado esperando». Morrison miró a su tripulación, viendo la misma mezcla de emoción y miedo reflejada en sus rostros. Habían venido aquí buscando nuevos mundos y nuevos conocimientos. En cambio, habían encontrado pruebas de que la humanidad no estaba sola en el universo, y de que alguien los había estado observando y esperando. La estructura cristalina comenzó a desvanecerse, volviéndose translúcida y luego desapareciendo por completo, como si nunca hubiera estado allí. Solo quedaron el mensaje y las coordenadas, prueba de que su encuentro había sido real. Morrison tomó una decisión. Fijar rumbo a esas coordenadas. Vamos a averiguar quién nos ha estado esperando. El horizonte estelar se desvaneció del hiperespacio en las coordenadas dejadas por la estructura cristalina. Lo que los recibió desafió todas las leyes de la física que Morrison creía comprender. Ante ellos se extendía una esfera masiva que rodeaba por completo una estrella roja moribunda. La superficie de la esfera brillaba con secciones de diferentes colores y texturas. Algunas áreas parecían vastos océanos, mientras que otras parecían enormes jardines o ciudades. «Eso es imposible», dijo Pete, mirando las lecturas en su consola de ingeniería.
Los requisitos de energía para construir algo así requerirían la salida de múltiples estrellas. El Dr. Grant ya estaba escaneando la estructura con todos los instrumentos que tenían. La esfera tiene aproximadamente 200 millones de kilómetros de diámetro. Eso es más grande que la órbita de la Tierra alrededor del Sol. La superficie es miles de millones de veces mayor que la de nuestro planeta. Tony levantó la vista de su puesto con los ojos muy abiertos. Capitán, recibo una señal de comunicación. Proviene de la esfera y está dirigida específicamente a nosotros. Comuníquela, ordenó Morrison, acomodándose en su silla de mando. No tenía ni idea de qué esperar, pero su tripulación necesitaba verlo tranquilo y seguro. La pantalla principal se llenó de luz que poco a poco tomó la forma de un ser diferente a todo lo que los humanos hubieran conocido. La figura parecía estar hecha de energía fluyente, cambiando constantemente de forma, pero manteniendo un contorno casi humanoide. Cuando habló, su voz llegó a través de sus sistemas de traducción en un inglés claro. Bienvenidos, hijos de la Tierra. Soy a quien pueden llamar Anciana Sara, aunque es solo un nombre que elegí para su comodidad. Somos los Kate y llevamos mucho tiempo esperando conocerlos. Morrison se levantó lentamente. Soy el capitán Jake Morrison de la nave humana Starbound Geraisen. Recibimos su mensaje y llegamos como nos pidió. ¿Quiénes son y por qué nos han estado esperando? El ser que se hacía llamar Anciana Sara pareció sonreír, aunque su rostro era difícil de leer con claridad. Somos lo que llamarían jardineros. Hemos cuidado esta galaxia durante más tiempo del que ha existido su especie. Hemos visto civilizaciones surgir y caer como estaciones, y hemos guiado a quienes mostraron potencial. El Dr. Grant dio un paso al frente. ¿Cuánto tiempo llevan observándonos? Desde que sus antepasados miraron las estrellas por primera vez y se preguntaron si estaban solos. Hemos observado su crecimiento, sus luchas, sus logros. La mayoría de las especies siguen patrones que hemos visto muchas veces antes, pero ustedes, los humanos, son diferentes. Pete frunció el ceño al mirar sus instrumentos. Capitán, las lecturas de energía de esta esfera están más allá de cualquier cosa que podamos medir. Sea cual sea la tecnología que estén usando, está mucho más allá de nuestra comprensión. La figura de la anciana Sara se movió ligeramente. ¿Les gustaría ver nuestro mundo? Los invitamos a acoplarse a nuestra esfera. Estarán a salvo, y tenemos mucho que mostrarles. Morrison miró a su tripulación. La doctora. Grant asintió con entusiasmo. Su curiosidad científica superaba cualquier miedo. Tony y Pete parecían nerviosos pero decididos. Eran buenas personas que lo habían seguido antes a lo desconocido. Aceptamos su invitación, dijo Morrison. Una sección de la superficie de la esfera se abrió como una flor, revelando una bahía de acoplamiento que parecía diseñada específicamente para su nave. Al acercarse, Morrison pudo ver que el interior estaba lleno de una atmósfera respirable y una gravedad confortable. El horizonte estelar se posó en la bahía de acoplamiento con apenas un temblor. A través de las ventanas, pudieron ver otras naves con diseños que no reconocían. Algunas parecían antiguas, mientras que otras parecían increíblemente avanzadas. La anciana Sara los recibió en la esclusa de aire, acompañada de otras dos Katy, cuya forma parecía más estable y sólida. El aire dentro de la bahía de acoplamiento era cálido y transmitía la sensación de crecimiento, como un jardín después de la lluvia. ¿Su atmósfera es segura para nosotros?, preguntó la doctora Grant, revisando su escáner portátil. La hemos ajustado para que se ajuste exactamente a sus necesidades. Llevamos mucho tiempo estudiando a su especie. La anciana Sara respondió, vengan, permítanos mostrarles lo que hemos construido aquí. Siguieron a la anciana Sara por pasillos que parecían haber sido cultivados en lugar de construidos. Las paredes eran lisas y curvas, y una luz tenue provenía de una fuente invisible. A través de secciones transparentes, podían ver vastos espacios llenos de plantas y criaturas de mundos que Morrison no podía imaginar.
Esta esfera contiene muestras de vida de toda la galaxia, explicó la anciana Sara mientras caminaban. Todas las especies que hemos encontrado, todos los mundos que hemos visitado están representados aquí. Esta es nuestra biblioteca, nuestro museo y nuestro hogar. Entraron en una enorme cámara con un techo tan alto que desaparecía en la distancia brumosa. El suelo estaba cubierto de lo que parecía hierba, pero cada brizna parecía brillar con su propia luz interior. Corrientes de agua fluían por el espacio, y árboles que no se parecían a nada en la tierra crecían en arboledas perfectas. ¿Cuántas especies has encontrado?, preguntó Tony, mirando a las criaturas que flotaban en el aire como nubes vivientes. En nuestra época, hemos conocido aproximadamente 47.000 especies inteligentes. De ellas, unas 30.000 se autodestruyeron antes de lograr el viaje interestelar. Otras 15.000 lograron el vuelo espacial, pero finalmente se estancaron y desaparecieron. Solo unas 2.000 trascendieron sus formas físicas y se desplazaron más allá de nuestra capacidad de contactarlas. El Dr. Grant dejó de caminar. Eso deja muy pocas especies activas en la galaxia. De hecho, quizás 50 especies mantienen civilizaciones activas. La mayoría sigue patrones predecibles. O se unen bajo un control estricto que elimina la libertad individual o se fragmentan en conflictos interminables que impiden el progreso real. Morrison sintió un escalofrío al comprender lo que sugería la anciana Sara. ¿Y los humanos? ¿Qué patrón seguimos? La forma de la anciana Sara se volvió más sólida, adquiriendo rasgos que le recordaron a Morrison el rostro amable de su abuela. Eso es lo que los hace tan extraordinarios. No siguen ningún patrón que hayamos visto antes. Mantienen tanto la libertad individual como el propósito colectivo. Compiten entre sí, pero también cooperan cuando se enfrentan a desafíos mayores. Cuestionan la autoridad, pero también aceptaron el liderazgo necesario. Continuaron caminando por la cámara del jardín, pasando junto a charcos donde criaturas parecidas a peces nadaban en patrones complejos. Algunos animales se acercaron con curiosidad, sin mostrar miedo a los extraños. La mayoría de las especies que encontramos llegan a un punto en el que deben elegir entre el orden y el caos, entre la unidad y la diversidad. La elección que hacen determina su destino. Quienes eligen el orden puro se estancan. Quienes eligen el caos puro se autodestruyen. Pero ustedes, los humanos, parecen haber encontrado un tercer camino. Pete observó la increíble tecnología que los rodeaba. Si son tan avanzados, ¿por qué no nos contactaron antes? Porque contactar demasiado pronto a menudo corrompe a una especie en lugar de ayudarla. Hemos aprendido a esperar hasta que una especie demuestre que puede manejar el conocimiento de nuestra existencia. Su respuesta al encontrar nuestra baliza nos mostró que la humanidad podría estar lista. El Dr. Grant se detuvo junto a un árbol cuyas hojas parecían estar hechas de cristal viviente. ¿Qué nos ofrecen exactamente? La anciana Sara se giró para mirarlos a todos, adquiriendo una forma más humana. Les ofrecemos algo que nunca antes les habíamos ofrecido. No una guía como maestros para estudiantes, no protección como guardianes de niños, sino compañerismo. Queremos darles la bienvenida como compañeros jardineros de esta galaxia. Morrison sintió el peso de sus palabras. Este no era solo el primer contacto con una especie alienígena. Era una invitación a unirse a algo que había existido durante millones de años. Algo que moldeó el desarrollo de la vida en toda la galaxia. ¿Por qué nosotros?, preguntó. Simplemente, la anciana Sara sonrió y por un instante pareció completamente humana. Porque en todo nuestro tiempo, a través de todas las especies que hemos conocido, solo hemos encontrado una que eligió el difícil camino de crecer juntos sin dejar de ser individuos. Esa especie fuimos nosotros hace mucho tiempo. Habíamos empezado a pensar que podríamos ser únicos en el universo. Señaló el jardín que los rodeaba.
Pero ahora los hemos encontrado y ya no estamos solos. Bienvenidos a la familia, hijos de la Tierra. La anciana Sara los condujo a las profundidades de la esfera a través de pasillos que parecían extenderse kilómetros. Las paredes aquí eran diferentes, cubiertas con lo que parecían ventanas, pero mostraban escenas de mundos distantes y tiempos pasados. Estas son nuestras bóvedas de memoria, explicó la anciana Sara mientras caminaban. Cada momento significativo en la historia galáctica se conserva aquí. ¿Le gustaría presenciar el auge y la caída de las civilizaciones que existían antes del nacimiento de su hijo? La doctora Grant se acercó a una de las ventanas. Dentro, pudo ver una enorme ciudad flotando en el espacio, con torres que alcanzaban alturas imposibles. Millones de seres se movían por sus calles, con formas altas y gráciles, con una piel que brillaba como el metal. El Imperio Borak, dijo la anciana Sara en voz baja. Gobernaron 12.000 sistemas estelares durante más de 1.000.000 de años. Eran ingenieros brillantes y guerreros feroces. Creían que la fuerza era lo único que importaba en el universo. Morrison observó cómo la escena en la ventana cambiaba. La hermosa ciudad estaba siendo atacada. Las naves disparaban armas que abrían agujeros en el espacio mismo. Los altos edificios se derrumbaron y los seres resplandecientes huyeron presas del pánico. ¿Qué les pasó?, preguntó Tony. Se encontraron con otro imperio más fuerte. Los Borak habían pasado tanto tiempo conquistando a otros que nunca aprendieron a trabajar en igualdad de condiciones. Cuando se enfrentaron a un verdadero desafío, no tenían aliados que los ayudaran. Cayeron en menos de un siglo. Anciana Sara se trasladó a otra ventana. Esta mostraba un mundo cubierto de formaciones cristalinas que latían con luz interior. Seres hechos de energía viva danzaban entre los cristales, con formas hermosas y complejas. La Confederación Nari. Creían que la libertad individual era la meta suprema. Cada ser era libre de hacer exactamente lo que quisiera, sin reglas ni gobierno que lo guiara. Pete observó cómo la escena cambiaba. El mundo cristalino ahora estaba oscuro y destrozado. Los seres de energía habían desaparecido y solo quedaban cáscaras de cristal vacías. Se destruyeron a sí mismos con su libertad. La anciana Sara continuó: sin cooperación ni un propósito común, jamás podrían resolver los problemas que todos enfrentaban. Cuando su hijo empezó a morir, no pudieron ponerse de acuerdo sobre un plan para salvar su mundo. Discutieron hasta que fue demasiado tarde. Morrison sintió un escalofrío al comprender lo que la anciana Sara les mostraba. Todas las especies que han conocido se han enfrentado a la misma elección. Unidad o libertad, orden o caos. Exactamente. Y la mayoría elige un extremo u otro. Quienes eligen la unidad pura se estancan. Quienes eligen la libertad pura se autodestruyen. Muy pocos se encuentran el equilibrio entre ambos. Entraron en una vasta cámara circular con un techo abovedado que dejaba ver las estrellas. En el centro de la habitación había 3 sillas dispuestas en triángulo. La anciana Sara les indicó a Morrison, al Dr. Grant y a PT que se sentaran. Nos gustaría entender cómo los humanos encontraron este equilibrio, dijo la anciana Sara. Aparecieron otros 2 Catamorei, cuyas formas parecían diseñadas para que los humanos se sintieran cómodos. El capitán Morrison, uno de ellos, dijo: cuéntenos sobre alguna ocasión en la que tuviera que elegir entre la seguridad de una persona y la de muchas. Morrison recordó sus años al mando. Hace 3 años, estábamos explorando un planeta con tormentas peligrosas. Uno de los miembros de mi tripulación, un joven oficial, llamado Danny Price, quedó atrapado en un deslizamiento de tierra mientras recogía muestras. La tormenta empeoraba, y quedarse para rescatarlo puso en riesgo a toda la tripulación. ¿Qué hiciste? Envié un equipo de rescate mientras preparaba la nave para una salida de emergencia. Sacamos a Danny,
Pero también teníamos planes de contingencia listos si el rescate fallaba. No estaba dispuesto a sacrificarlo, pero tampoco a perder a todos los que intentaban salvarlo. Los Ktmore intercambiaron miradas que Morrison no pudo interpretar. La mayoría de las especies abandonarían al individuo para salvar al grupo o arriesgarían a todos por una sola persona. Encontraste una tercera opción. Se volvieron hacia la doctora Grant. Doctora, háblenos de la relación de la humanidad con otras especies de su mundo. La doctora Grant se removió en su silla. No siempre hemos sido buenos vecinos de otras formas de vida. Hemos provocado la extinción de muchas especies y dañado gravemente nuestro medio ambiente, pero estamos aprendiendo a hacerlo mejor. Hemos creado áreas protegidas para animales en peligro de extinción y trabajamos para restaurar los ecosistemas dañados. Aunque estos esfuerzos cuesten sus recursos y limitar su expansión, sí, nos hemos dado cuenta de que todos estamos conectados. Si destruimos la red de la vida en la Tierra, también nos destruimos a nosotros mismos. Cuidar de otras especies es cuidar de nosotros mismos. Una vez más, los Ktmore parecían impresionados. La mayoría de las especies ven a otras formas de vida como recursos que deben usarse o como competidores que deben eliminarse. Pocas aprenden a verse a sí mismas como parte de un sistema mayor. Se centraron en PT a continuación. El ingeniero Collins describe cómo los humanos abordan las nuevas tecnologías. Pete se frotó la barbilla pensativo. Siempre estamos ansiosos por construir cosas nuevas y probar nuevas ideas, pero también hemos aprendido a ser cautelosos. Probamos las cosas exhaustivamente e intentamos predecir las consecuencias. Cuando desarrollamos la energía nuclear, algunos querían prohibirla por completo, mientras que otros querían usarla para todo. Encontramos maneras de usarla de forma segura, respetando sus peligros. No se rechazan nuevas posibilidades ni se aceptan ciegamente. Así es. Intentamos encontrar el punto medio inteligente. La forma de la anciana Sara se volvió más sólida y humana. En toda nuestra historia, de todas las especies que hemos conocido, solo una aprendió a seguir este camino. De equilibrio. Esa especie éramos nosotros. Hace mucho tiempo, cuando éramos jóvenes y aún vivíamos en un solo mundo, la cúpula sobre ellos cambió para mostrar un planeta que se parecía notablemente a la Tierra. Océanos azules, continentes verdes, nubes blancas que se arremolinaban en patrones familiares. Nuestro mundo natal como era hace 5 millones de años. Enfrentamos los mismos desafíos que ustedes enfrentan ahora. Guerra, destrucción ambiental, la tentación de usar nuestro creciente poder imprudentemente. Morrison observó escenas de los antiguos Ket lidiando con problemas que les parecían muy familiares. Debates sobre ingeniería genética, luchas con inteligencia artificial, conflictos entre diferentes naciones y culturas. ¿Cómo sobrevivieron a todo eso? De la misma manera que lo están sobreviviendo. Al elegir la cooperación sobre la dominación, al adaptarnos en lugar de controlar, al mantener tanto el valor individual como la responsabilidad colectiva, aprendimos que la verdadera fuerza no proviene de ser el más fuerte, sino de crecer juntos. El Dr. Grant se inclinó hacia adelante. ¿Es por eso que nos llaman familia? ¿Porque seguimos el mismo camino que ustedes? La anciana Sara sonrió. Su rostro ahora lucía completamente humano. La familia no se trata de sangre ni biología. La familia se trata de valores compartidos y la voluntad. Crecer juntos. En nuestro idioma, la palabra familia se refiere a quienes eligen juntos el difícil camino del crecimiento. Tony, quien había permanecido en silencio durante el interrogatorio, habló. ¿Qué pasa ahora? ¿Nos enseñan sus secretos? ¿Resuelven nuestros problemas por nosotros? Ninguna de las dos cosas, respondió la anciana Sara. Engañarles con nuestras soluciones les privaría del crecimiento que se obtiene al encontrar sus propias respuestas. Pero podemos ofrecerles algo más valioso que la tecnología o las respuestas fáciles. ¿Qué es eso? La anciana Sara señaló la vasta cámara que los rodeaba,
las ventanas que mostraban la historia de la galaxia, a la otra Katy que había estado observando en silencio. Podemos ofrecerles el conocimiento de que no están solos, que el camino que han elegido es posible porque lo hemos recorrido con éxito. Podemos ofrecerles guía cuando la pidan, sabiduría cuando la necesiten, y lo más importante, la seguridad de que alguien comprende las decisiones que toman. Morrison sintió que algo cambiaba en su interior, un peso que no sabía que llevaba, que de repente se aliviaba. Nos ofrecen ser miembros de una familia que abarca toda la galaxia. Sí, una familia muy pequeña, pero una familia. No obstante, dos especies que eligieron crecer juntas en lugar de dominar o destruir. Dos especies que aprendieron que el universo no es un campo de batalla, sino un jardín que cuidar. La anciana Sara se puso de pie y el otro Ketmore hizo lo mismo. La pregunta ahora es si la humanidad está lista para aceptar esa responsabilidad. Ser jardineros de la galaxia no es tarea fácil. Requiere sabiduría, paciencia y la fuerza para ayudar a los demás sin controlarlos. Morrison miró a su tripulación, viendo la misma mezcla de emoción y determinación en sus rostros que él sentía en su corazón. Habían venido aquí buscando nuevos mundos. En cambio, habían encontrado un nuevo propósito que podría moldear el futuro de toda la humanidad. Estamos listos para aprender, dijo simplemente. La anciana Sara los condujo a través de una puerta que parecía abrirse directamente al espacio. En lugar del frío vacío que Morrison esperaba, se encontraron caminando por lo que parecía aire cálido rodeado de estrellas. Bajo sus pies, un sendero de luz sólida se extendía hacia una enorme estructura en el centro de la esfera. Este es el corazón de nuestro mundo, explicó la anciana Sara mientras caminaban. Aquí guardamos nuestros recuerdos más sagrados, las experiencias que nos formaron en quienes somos hoy. La estructura que tenían delante parecía una combinación de templo y biblioteca, con muros fluidos que se curvaban hacia arriba formando torres que parecían tocar el cielo artificial. Al acercarse, Morrison pudo ver que las propias paredes cobraban vida con imágenes en movimiento que mostraban escenas de toda la galaxia. Vamos a compartir con ustedes algo que nunca hemos compartido con ninguna otra especie, dijo la anciana Sara, con una voz tan pesada que hizo que todos se detuvieran. Les mostraremos nuestro propio comienzo, nuestras propias luchas y cómo nos convertimos en lo que somos ahora. Entraron en la cámara central, que estaba llena de una suave luz azul que parecía provenir de todas partes a la vez. En el centro de la sala se encontraba un dispositivo que parecía una silla rodeada de cristales flotantes. Este es un compartidor de recuerdos, explicó la anciana Sara. Les permitirá experimentar nuestro pasado como si lo hubieran vivido ustedes mismos. El proceso es seguro, pero puede ser abrumador. Verán y sentirán las cosas exactamente como las percibimos nosotros hace millones de años. El Dr. Grant avanzó con entusiasmo. Estamos listos. La anciana Sara señaló la silla. Capitán Morrison, ¿sería usted el primero en experimentar nuestros recuerdos? Como su líder, parece apropiado que sea usted quien presencie nuestro origen. Morrison se sentó en la silla e inmediatamente los cristales comenzaron a brillar con más intensidad. La luz azul se intensificó y, de repente, ya no estaba en la cámara. Se encontraba en un mundo que parecía casi idéntico a la Tierra. El cielo era azul con nubes blancas que flotaban perezosamente en lo alto. Árboles verdes se mecían con una cálida brisa, y a lo lejos podía ver un océano que brillaba a la luz del sol. Pero los seres que caminaban a su alrededor no eran humanos. Eran altos y elegantes, con una piel que parecía cambiar de color según sus emociones. Morrison se dio cuenta de que estaba viendo a través de los ojos de un joven que experimentaba recuerdos de 5 millones de años atrás. Podía sentir los pensamientos y emociones del ser como si fueran suyos. La joven Katy estaba de pie en lo que parecía una cámara del consejo, escuchando un acalorado debate. Algunos ancianos querían usar su tecnología avanzada para obligar a otras naciones de su mundo a dejar de luchar. Otros creían que debían aislarse y dejar que los conflictos se extinguieran solos.
Tenemos el poder de acabar con todas las guerras, argumentó un anciano. ¿Por qué deberíamos permitir que el sufrimiento continúe si podemos detenerlo? Porque forzar la paz no es lo mismo que elegirla. Otro respondió, si controlamos a los demás, nos convertimos en tiranos, por muy buenas que sean nuestras intenciones. Morrison sintió la confusión y el miedo del joven Kate. Su mundo se estaba desgarrando con guerras por recursos y territorio. Su propia gente tenía la tecnología para detenerlo todo, pero no se ponían de acuerdo sobre si debían hacerlo. El recuerdo cambió y Morrison se encontró en un laboratorio donde científicos de KTH-May trabajaban en modificaciones genéticas. Algunos querían mejorar a su gente para que fuera más fuerte e inteligente. A otros les preocupaba crear divisiones entre los modificados y los no modificados. Podríamos eliminar enfermedades, prolongar nuestras vidas, mejorarnos en todos los sentidos, dijo un científico con entusiasmo. ¿Pero a qué precio?, respondió otro. Si nos cambiamos demasiado, ¿seguiremos siendo la misma especie? ¿Seguiremos siendo quienes somos? De nuevo, Morrison sintió la lucha de un pueblo que intentaba encontrar el camino correcto entre los extremos. Podían perfeccionarse, pero se arriesgaban a perder su humanidad en el proceso. Los recuerdos continuaron, mostrándole décadas de debates y decisiones. Los Ktmores se enfrentaron a todos los desafíos que la humanidad afrontaba ahora: la destrucción ambiental causada por el crecimiento industrial, el desarrollo de inteligencia artificial que podría reemplazarlos, la tentación de expandirse por la galaxia y reclamarla para sí mismos. Pero en todos los casos, eligieron el difícil camino intermedio. Usaron su tecnología para sanar su mundo en lugar de explotarlo más. Desarrollaron IA como socios en lugar de sirvientes o amos. Exploraron el espacio para aprender y crecer, no para conquistar. Morrison experimentó su primer contacto con otra especie inteligente. Sintió la misma mezcla de emoción y miedo que había sentido cuando conocieron a la anciana Sara. Observó cómo los Keitamorei tomaban la decisión de guiar a las especies más jóvenes en lugar de gobernarlas, de compartir el conocimiento en lugar de acumularlo. Los recuerdos terminaron, y Morrison se encontró de nuevo en la silla, rodeado de su tripulación y la anciana Sara. Pero la experiencia lo había cambiado. Había sentido el peso de millones de años de decisiones cuidadosas, la paciencia necesaria para nutrir a otras especies por toda la galaxia. Ahora lo entiendes, dijo la anciana Sara en voz baja. No somos dioses ni seres perfectos. Simplemente somos una especie que aprendió a crecer juntos, a tomar decisiones difíciles por el bien de toda la vida. La doctora Grant tomó su turno en la silla de la memoria, experimentando los primeros intentos de Kate Mowry con la ingeniería genética y sus luchas contra el daño ambiental. Salió con lágrimas en los ojos. Cometieron los mismos errores que nosotros, dijo, pero aprendieron de ellos en lugar de repetirlos. Pete experimentó su desarrollo de tecnología avanzada y sus debates sobre inteligencia artificial. Al regresar de los recuerdos, sacudía la cabeza con asombro. Podrían haberlo automatizado todo, creado máquinas para hacer todo su trabajo, pero eligieron seguir haciéndolo ustedes mismos porque el trabajo en sí era importante. Tony experimentó sus primeras exploraciones espaciales y sus primeros encuentros con otras especies. Regresó de los recuerdos con una nueva comprensión de la soledad que habían sentido los Ktamorei. Pasaron millones de años esperando encontrar otra especie como ustedes, dijo. Una especie tras otra te decepcionó, ya sea destruyéndose a sí mismas o convirtiéndose en algo con lo que no podías identificarte. La anciana Sara asintió con tristeza. Empezamos a pensar que podríamos ser únicos en el universo, que el camino que habíamos elegido era tan difícil que ninguna otra especie lo recorrería jamás con éxito. Morrison se levantó y miró a su tripulación, viendo el impacto que los recuerdos tenían en todos ellos. Habían experimentado de primera mano lo que significaba tomar decisiones que tuvieran en cuenta tanto las necesidades inmediatas como las consecuencias a largo plazo. Pero luego nos encontraste, dijo Morrison. Sí.
Cuando detectamos sus primeras señales de radio, quedamos intrigados. Al observar su desarrollo, nos llenamos de esperanza. Cuando empezaste a buscar las estrellas, a pesar de tus problemas en casa, supimos que podrías ser la familia que estábamos buscando. La doctora Grant se secó los ojos. Las luchas que atravesamos ahora, los debates sobre tecnología, medio ambiente e inteligencia artificial. Tú también pasaste por todo eso. Todas las especies enfrentan estos desafíos, respondió el Elder Sara. La diferencia está en cómo responden. La mayoría elige el camino fácil de los extremos. Tú y nosotros elegimos el difícil camino del equilibrio. La forma de la anciana Sara se volvió más sólida, más humana de lo que jamás la habían visto. Hay algo más que debemos compartir contigo. Algo que te ayudará a entender por qué este momento es tan importante. La cámara a su alrededor cambió, mostrando imágenes de la galaxia actual. Los puntos de luz indicaban civilizaciones activas, pero había muy pocas dispersas en la vasta oscuridad. De las 47.000 especies que hemos encontrado, solo 52 aún mantienen civilizaciones activas. La mayoría se destruyó a sí misma. Otros cayeron en la irrelevancia. Unos pocos trascendieron por completo la existencia física. Morrison sintió el peso de esos números y ahora son 53. No, dijo el Elder Sara con una sonrisa que pareció iluminar toda la cámara. Ahora hay dos especies que recorren juntas el camino del crecimiento. Ahora ya no estamos solos en nuestro viaje. Ahora somos familia. La palabra familia resonó en la mente de Morrison con un nuevo significado. No parientes consanguíneos, sino compañeros por elección. No la misma especie, sino los mismos valores. No nacer juntos, sino crecer juntos a través de las vastas distancias del espacio y el tiempo. ¿Qué significa esto para la humanidad?, preguntó Morrison. El Elder Sara señaló las estrellas que los rodeaban. Significa que nunca enfrentará solo los desafíos que le esperan. Significa que hay alguien en el universo que comprende las decisiones que tomas. Significa que has encontrado tu lugar en la familia cósmica. El viaje de regreso al espacio humano duró 3 semanas, pero Morrison sintió que llevaba consigo el peso de toda la galaxia. El Cathy había cargado las computadoras de su nave con mapas estelares que mostraban la ubicación de cada civilización conocida, junto con historias detalladas de especies que habían surgido y desaparecido a lo largo de millones de años. Pero el cargamento más importante no eran los datos. Era la elección que le esperaba a toda la humanidad. El Dr. Grant pasó la mayor parte del viaje analizando la información que habían recibido. Sus informes cambiarían todo lo que los humanos creían saber sobre la vida en el universo. Pero también sabía que el conocimiento sin sabiduría podía ser peligroso. Capitán, dijo mientras se acercaban a los bordes exteriores del espacio humano. ¿Cómo le contamos a la Tierra sobre esto? ¿Cómo explicamos que hayamos encontrado una especie que nos ha estado observando durante miles de años? Morrison contempló las conocidas estrellas del sistema solar. Les decimos la verdad. Todo ello. Las partes buenas y las difíciles. Tony levantó la vista de su estación de comunicación. Estoy recibiendo señales del comando terrestre. Quieren un informe completo tan pronto como estemos dentro del alcance. Querrán que recuperemos la tecnología de Kate, dijo Pete en voz baja. Armas avanzadas, barcos más rápidos, soluciones a todos nuestros problemas. Morrison asintió. Había estado pensando en este problema desde que abandonaron la esfera Dyson. Eso es exactamente sobre lo que nos advirtió el Elder Sara. La mayoría de las especies quieren atajos en lugar de crecimiento. El horizonte estelar entró en el sistema solar de la Tierra y encontró un comité de recepción esperándolos. 3 naves militares y una nave científica estaban estacionadas cerca de Júpiter, listas para escoltarlos a casa. Morrison no se sorprendió. El primer contacto con una especie exótica fue el acontecimiento más importante de la historia de la humanidad. La voz de la almirante Sara Blake llegó a través de su sistema de comunicación. Capitán Morrison,
bienvenido a casa. El mundo entero está esperando escuchar lo que has descubierto. Almirante, tenemos mucho que informar, pero necesito hablar directamente con el Consejo Mundial. Lo que hemos aprendido afectará a toda la humanidad. El viaje a la Tierra transcurrió rápidamente con Morrison y su tripulación preparando sus informes y pruebas. Tenían grabaciones de sus conversaciones con el Elder Sara, lecturas de sensores de la esfera Dyson, y lo más importante, mapas estelares que muestran civilizaciones activas en toda la galaxia. Pero Morrison sabía que la parte más difícil aún estaba por llegar. La Cámara del Consejo Mundial estaba repleta de representantes de todas las naciones de la Tierra. Morrison estaba en el podio central, sintiendo el peso de sus expectativas. Esta gente quería que les dijera que los problemas de la humanidad habían terminado, que los extraterrestres avanzados resolverían sus problemas ambientales, sus necesidades energéticas, sus conflictos. Hace 3 meses nos propusimos explorar regiones desconocidas del espacio, comenzó Morrison. Esperábamos encontrar nuevos mundos, tal vez signos de vida antigua. En cambio, encontramos algo que cambiará nuestra comprensión de nuestro lugar en el universo. Activó la pantalla holográfica, mostrando imágenes de la estructura cristalina que los había contactado por primera vez. Los miembros del Consejo se inclinaron hacia adelante, fascinados por la geometría imposible de la tecnología Actmore. Hemos hecho contacto con una especie llamada Actmore. Son la especie inteligente más antigua de la galaxia y han estado observando a la humanidad durante miles de años. Murmullos emocionados llenaron la cámara. La presidenta del Consejo, María Santos, pidió silencio. Capitán, ¿qué quieren estos alienígenas de nosotros? Morrison eligió sus palabras con cuidado. No quieren nada de nosotros. Quieren ofrecernos algo, pero no es lo que la mayoría de ustedes espera. Les mostró imágenes de la esfera Dyson, los vastos jardines llenos de vida de toda la galaxia, las bóvedas de memoria que contienen millones de años de historia. Los miembros del Consejo observaron con asombro la escala de la civilización Actmore. Se han ofrecido a compartir sus conocimientos con nosotros, pero no su tecnología. Han aprendido que dar tecnología avanzada a especies más jóvenes normalmente las corrompe en lugar de ayudarlas. El representante Johnson de Norteamérica se puso de pie. Seguramente pueden ayudarnos a resolver el cambio climático, acabar con la pobreza y curar enfermedades. ¿Podrían?, respondió Morrison. Pero no lo harán porque hacerlo nos privaría del crecimiento que se obtiene al resolver estos problemas nosotros mismos. La cámara estalló en voces enojadas. La gente esperaba milagros, no filosofía. Morrison esperó a que el ruido se calmara antes de continuar. Los Actmore han encontrado más de 47.000 especies inteligentes en su época. De ellas, solo 52 todavía existen como civilizaciones activas. El resto se destruyó a sí mismo o se volvió tan dependiente de la ayuda externa que perdió su capacidad de crecer y adaptarse. El Dr. Grant se unió a él en el podio. Lo que nos ofrecen es mucho más valioso que la tecnología. Nos ofrecen membresía en una comunidad cósmica, orientación cuando la solicitamos y el conocimiento de que no estamos solos al elegir el difícil camino del crecimiento equilibrado. El representante Chen de Asia habló. ¿Qué implica exactamente esta membresía? Morrison activó otra pantalla que mostraba la escasa distribución de civilizaciones activas en toda la galaxia. Significa que nos convertimos en jardineros junto a ellos. Ayudamos a guiar a las especies más jóvenes cuando están listas. Compartimos la responsabilidad de nutrir la vida en toda la galaxia. ¿Y si nos negamos?, preguntó el representante Okafor de África, entonces continuaremos solos por el camino actual. Los Actmore no interferirán de ninguna manera. La elección es enteramente nuestra. El debate que siguió duró horas. Algunos representantes exigieron acceso inmediato a la tecnología de Actmore. A otros les preocupaba perder la independencia humana. Algunos entendieron lo que Morrison realmente les estaba ofreciendo. Finalmente, el presidente Santos llamó al orden.
Capitán Morrison, ¿cuál es su recomendación? Morrison miró alrededor de la cámara a los rostros de los líderes de la humanidad. Vio miedo, codicia, sabiduría y esperanza, todo mezclado. Esta era su gente, imperfecta y luchadora, pero capaz de un crecimiento notable cuando decidían trabajar juntos. Recomiendo que aceptemos su oferta de asociación, no porque nos hará la vida más fácil, sino porque nos ayudará a ser mejores de lo que somos ahora. El representante Williams de Europa frunció el ceño. Nos estás pidiendo que asumamos la responsabilidad de toda la galaxia. Nos pido que asumamos la responsabilidad de nosotros mismos y nos convirtamos en el tipo de especie que merece ser parte de algo más grande. La votación estuvo más reñida de lo que Morrison esperaba, pero fue aprobada. La humanidad aceptaría la oferta de asociación de Tmore y comenzaría el largo viaje para convertirse en jardineros de la galaxia. 6 meses después, Morrison se encontraba en la plataforma de observación de la nueva estación diplomática que orbita la Tierra. A lo lejos, pudo ver que se acercaba una pequeña embarcación Ketmore, la primera de muchas que llegarían para establecer contacto formal. El Dr. Grant se unió a él en la ventana de observación. ¿Crees que tomamos la decisión correcta? Morrison observó cómo la nave alienígena atracaba en su estación. Creo que tomamos la decisión humana. Elegimos el crecimiento antes que la comodidad, la responsabilidad antes que la tranquilidad. La voz de Tony llegó por el intercomunicador. El capitán Elder Sara solicita permiso para subir a bordo. Permiso concedido, respondió Morrison. Cuando la anciana Sara se materializó en la plataforma de observación, su forma era más humana que nunca. Miró la tierra, azul y hermosa a la luz del sol. Tu mundo es encantador, dijo. Me recuerda a nuestro mundo natal hace mucho tiempo. Anciano Sara, dijo Morrison. La humanidad está lista para comenzar a aprender lo que significa ser jardineros de la galaxia. Ella sonrió y Morrison pudo ver una alegría genuina en sus rasgos antiguos. Entonces comencemos juntos como debería hacerlo una familia. Fuera de la ventana de observación, y la Tierra continuaba su antigua rotación, llevando a la humanidad hacia un futuro en el que ya no caminarían solos entre las estrellas. El jardín de la galaxia había ganado nuevos jardineros, y el cosmos mismo parecía más brillante con su presencia. En la última entrada del registro de la Dra. Grant, escribió que la humanidad había aprendido la lección más importante de todas. No estaban solos en el universo y nunca lo habían estado. La familia los había estado esperando todo el tiempo, esparcidos a lo largo de las vastas distancias entre las estrellas, conectados por la simple elección de crecer juntos en lugar de separarse. La galaxia ya no era un lugar frío y vacío lleno de extraños. Era un hogar atendido por miembros de la familia que finalmente se habían encontrado a través de la infinita oscuridad de